Vamos a hablar, vamos a aterrizar en la Argentina con este panorama que nos da Luis Rosales y hablar con Omar Plaini, que es senador provincial del Frente de Todos, que es el secretario general del gremio de canillitas y que está en la conducción de la Confederación General del Trabajo. Omar, gracias por venir para que No, sepas. gracias a vos por invitarme. Lo tomamos un poco con humor, la idea de hacer esta Está bien, etapa está es que bien. tenga un poco de ironía y tratar de no ser tan amargos en el tratamiento de la agenda política dura. Pero un poco es así esto, que el presidente en esta nueva etapa del gobierno va a tratar de levantar un poco la puntería siendo un representante de la Argentina un poco más internacional que local, ya que Massa y Cristina ocupan tan el centro de la escena. No, primero porque es un sistema presidencialista, no es un sistema parlamentario como el europeo, donde el primer ministro juega un papel y el presidente o el monarca tiene otro, eso está claro. Yo no subestimaría al presidente de la Nación porque es un sistema presidencialista, porque el peronismo siempre, cuando parece que el peronismo está trastabillando, surge alguna idea, algún accionar, algún pensamiento, y es como que el peronismo, sobre todo cuando es gobierno, encuentra algún mecanismo para resolver situaciones difíciles, complejas, complicadas, como la que estamos viviendo, claramente. Y creo que en la América Latina se da una segunda etapa. Una primera etapa fue a comienzo del siglo, con un grupo de presidentes, llámese Kirchner, Lula, Evo, La Mujica, cumbre de Mar del Plata. exactamente, Correa, donde evidentemente había una profundidad en esa, si vos querés tomarlo como un sector de centro-izquierda latinoamericano, que aparecía con una profundidad de discusión hacia el neoliberalismo muy fuerte, con política de Estado muy profunda. Y hay una segunda etapa, que es esta, donde aparece Castillo, Boric, ahora Petro, que es un hecho histórico para Bolivia, Para el Colombia. propio Alberto Fernández, donde creo que tiene más un criterio más reformista. No de aquella Y profundidad, me da la impresión. con liderazgos distintos, ¿no? Porque los Por eso liderazgos digo, de más principio reformista. de siglo eran un poco más, Claro. más típicos del siglo XX que del siglo XXI, que son Exactamente. como un poco más gaseosos, más Sí, volátiles. viene de la profundidad de todo lo que fue los 70. Asumís y a los 15 días tenés una cantidad de demandas que te hacen temblar, te bajan la imagen, o sea, liderazgos que no están tan consolidados. ¿Y Massa? Bueno, creo que Massa ha generado mucha expectativa, siempre un cambio de gobierno, un cambio de funcionario y un hombre que obviamente conoce todos los botones de la administración pública. ¿Te escuchaste? Un cambio de gobierno, dijiste. Perdón, un cambio de reformulación en el gobierno. Un cambio de reformulación en el gobierno, perdón por el fallo. Es un cambio de reformulación en el gobierno, donde es uno de los tres actores principales de esta coalición, de la cual siempre dije que no me parecía la más adecuada para los países latinoamericanos, pero bueno, es la situación que se da política en estos tiempos. Y me parece que allí hay distintas responsabilidades y también creo que eso oxigena al gobierno de alguna manera, quizá lo fortalece, pero bueno, ahora hay que empezar con las acciones. Ha lanzado una serie de disparadores, algunos importantes, que tiene que ver más con la clase trabajadora, otros que son señales más hacia los sectores más concentrados y al mercado, y se verá con el correr de los días si en esta nueva reformulación podemos llegar con posibilidades en 2023 muy fuertes para seguir siendo gobierno. Esto lo va a decir las distintas medidas que tome en este caso esta nueva reformulación del gobierno, donde Massa centraliza tres ministerios, como alguna vez sucedió, ¿no? No es nuevo esto de economía, producción. No. Y, El Ministerio de el Economía, Ministerio Agrario. cuando asumió Kirchner, era un Ministerio de Economía. Sí, el Ministerio de Economía de Menem con Cavallo era un Ministerio de Economía así. Integraba Lo que ministerios. pasa que en aquellas tenías presidentes un poco más fuertes, ¿no? Bueno, Kirchner no tanto, pero Kirchner lo que tenía por delante era una gran expectativa y nada alrededor, lo que le daba una visibilidad muy fuerte, ¿no? Pero Eddie, convengamos que no había coaliciones, eran frentes. Eran frentes. Y el justicialismo tenía una centralidad hoy que pareciera, la sigue teniendo, pero no las características de aquella. Los ultraliberales que están esperando que se termine de definir el equipo y que esté el viceministro y le dan mucha importancia a quién es el jefe de economistas del equipo Massa, un poco se frotan los dedos así y dicen, bueno, ahora vamos a ver a los kirchneristas puros militando el ajuste. Mirá, evidentemente que en nuestra coalición hay distintas miradas, hay matices y diferencias, fruto de esta coalición.
claramente creo que la primera responsabilidad a sacar no va a ser por arte de vivirlo, que en la situación que está el país. Pero no podemos evitar de dónde partimos. Partimos de 2015-2019, de un brutal ajuste ortodoxo y de un mega endeudamiento único que no se ha visto, digamos, en la Argentina de esta magnitud y en el mundo, te diría, por el préstamo que le dio el fondo a la Argentina. Partamos de allá. Somos el principal acreedor del fondo. Exactamente. Partimos de ahí, viene la pandemia y ahora el conflicto bélico internacional, con lo cual... La situación es complicada, eso no lo puede negar nadie. Es muy compleja la situación, pero sí creo que el gobierno todavía puede sentar las bases en este año que queda prácticamente, un año y un poco más, sentar las bases de un nuevo modelo, o por lo menos ir hacia un nuevo modelo de desarrollo productivista. ¿Van a bancar el ajuste? O sea, el ajuste que viene por el lado de tarifas, el ajuste yo espero que no se produzca ese ajuste. En principio, si uno ve las primeras medidas que planteó el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, es respetar los acuerdos tomados con el fondo. Ya ahí tenés un déficit fiscal que hay que bajarlo a 2.5, más el tema tarifario, y ahora esperemos que no venga una devaluación. Viste que ya hubo cambios en la cantidad de consumo, parece que va a entrar el agua. Se fijó un tope de 400 kilovatios, que hay que ver eso y hay que mirar la generalidad de las facturas para todos aquellos que pidieron el tema energético. Entonces, me parece que es un escenario muy complicado. Nosotros como sector obviamente reclamamos, porque aquí claramente en estos últimos 30, 45 días hubo un intento permanente de corridas cambiarias, financieras y desestabilización del gobierno. Eso, los sectores concentrados, cuando hablamos de los sectores concentrados hablamos Núcleo Sojero, la Asociación de Empresarios Argentinos, la Cámara de Empresaria Americana, la Sociedad Rural, incluiría la UIA también, tuvieron actitudes que cada vez que el gobierno trató de articular y acordar, le dieron la espalda. El ejemplo es el caso Arcos. Nadie puede negar que uno de los problemas básicos de la Argentina también es la concentración de la economía en grandes grupos. Un grave problema. Y eso te genera una conversación dentro del capitalismo que es difícil. Sí, es una disputa. Difícil de llevar y es una disputa. Dentro de esa disputa hubo muchas idas y vueltas en qué hace la CGT. O sea, por un lado salió Belibón y los movimientos sociales a correr los que tienen que hacer un paro, después por la propia... La CGT se planteó hacer una marcha, después dijeron que no la hacían, después dijeron que lo iban a hacer, pero cambiaban las consignas. ¿Hay marcha el 17 de agosto? ¿No hay marcha? ¿Y cuál es el contenido y el sentido de esa marcha? En primer lugar. Sí va a ser. No, sí. En primer lugar, por la tarea y la responsabilidad que tengo en la CGT, que es la Secretaría de Política Económica y Sociales, me he reunido desde noviembre del año pasado, que asumimos a la fecha, con todos los sectores de los movimientos sociales. Incluso Unidad Piquetera. Sí. Que lo recibimos a Berigón y sí, lo cubrimos acá incluso. Exactamente. A ver, claramente nosotros el 17, por supuesto que nos vamos a movilizar, va a ser una movilización multitudinaria. La CGT también tenemos una situación parecida a la coalición de gobierno y a la coalición opositora, que también es una coalición con muchísimas dificultades, pero no gobiernan, obviamente, están más aliviados. Nosotros tenemos miradas distintas ahí adentro, hay 3 o 4 sectores. Un cosecretario general es Pablo Moyano, de la cual nosotros estamos integrados en 60, 70 gremios. ¿Cómo? ¿Estás más alineado ahí con Pablo? Claramente. Nuestra organización viene desde la fundación del MTA para aquí, siempre en el mismo sector. Y ahí tenemos diferencia. Ahora, como priorizamos la unidad al conflicto, nos pusimos de acuerdo, vamos a esta marcha, a esta movilización del 17, muy fuertemente. Ahora, todos llevan una sola demanda, un solo cartel que dice una consigna, o cada cual va a llevar más o menos la demanda es la misma, comprimir su situación. No, la demanda es la misma, después cada uno le pondrá sus características, pero la demanda es la misma. Primero, te diría, es en defensa propia. Frente a esta extorsión y presión que han ejercido los grupos concentrados, me olvidé también la Asociación de Bancos, nosotros decimos, nosotros vamos en defensa del salario, en defensa del empleo, de la producción y del desarrollo. Tenemos mucho para reclamar, una intencionalidad y pareciera ser una buena medida, esperemos que lo sea, que planteó el nuevo ministro de Economía, Massa, es el tema
de reestudiar las asignaciones familiares que nosotros venimos pidiendo hace tiempo. Otro tema que está en discusión es un aumento generalizado. Obra social de siempre está el tema ahí, porque nosotros terminamos financiando con la organización sindical la situación de las obras sociales. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza, porque hay nuevas prestaciones, porque el programa médico obligatorio trasciende esos servicios. Caro, y en la salud, exactamente, el componente importado es impresionante. Martín Angulo, una pregunta. Sí, diputado, justamente hablaba de lo que había anunciado Massa respecto a las asignaciones familiares, y el ministro anunció que en principio esta semana, creo que el jueves, tenían una reunión, o iba a convocar una reunión con la CGT y el sector privado para analizar sobre todo los salarios que están entre 50 y 150 mil pesos. Le quiero preguntar si ya fueron convocados y si la CGT ya tiene una propuesta formal de lo que le va a pedir al ministro respecto de estos salarios y de las asignaciones familiares. No, todavía no ha sido convocada la CGT, será convocada en estas horas. Ahora, tenemos claro nosotros la defensa a ultranza de las paritarias. Esa es la herramienta que tenemos las organizaciones sindicales. No obstante ello, un sector muy importante... Ahí hay una definición, o sea, no quieren bonos, quieren paritarias. Ahí tenemos un debate interno, donde algunas organizaciones se han manifestado solamente por la paritaria. Nosotros, un sector importante, Frente Sindical, la Corriente Federal, ¿qué decimos? No se discute la paritaria, es, diría, de carácter inmanente. Ahora, si además el gobierno, en una emergencia inflacionaria, como creo que planteó por allí o salió del Ministerio de Economía, también hay un bono para los trabajadores, registrado y no registrado, un bono o un aumento de emergencia, bienvenido, suma. No podemos decirle nosotros a un trabajador, no aceptemos eso. Ahora, la paritaria es la herramienta y no cambia una cosa por otra. Si eso suma a la paritaria, bienvenido, como va a haber un bono para los jubilados, que van a dar un bono para los jubilados, y también seguramente va a haber algún tipo de ingreso para los sectores que están, digamos, en la informalidad. Estamos hablando, en este caso, de los indigentes, que son entre 3 y 4 millones, que allí donde los movimientos sociales reclaman, con mucha certeza, reclaman algún tipo de ingreso porque están en la indigencia, digamos, ¿no? Y esto es lo que ha planteado, entre otras cosas, lo que ha planteado el ministro de Economía, que nos genera expectativa. Por otro lado, queda qué va a pasar si va a haber devaluación, si se va a ajustar a las metas del fondo. Bueno, si se ajusta a las metas del fondo estamos en problema, pues lo hemos dicho en su momento. O sea, si bien el fondo no hace un acuerdo con la Argentina, como dijo el gobierno, de carácter, digamos, del esquema tradicional de ir por la reforma laboral, la reforma previsional, pero cualquier acuerdo con el fondo siempre trae un ajuste consigo, esto es clarísimo. Sí. Yo planteaba el otro día que lo más escaso y lo más caro que tiene la realidad, y le cae a la gestión Massa en este caso, es el tiempo, aún más que los dólares y esas cuestiones, porque, a ver, estamos conociendo hoy el índice de inflación de julio de la Ciudad de Buenos Aires, 7,7%. Exacto. El jueves vamos a conocer el nacional, no va a bajar del 8%. Massa ya anticipó que agosto también va a ser un sablazo importante la inflación, y eso... Todo el tiempo lo decimos y sabemos que es la realidad. Donde más fuerte pega y donde peor pega son los sectores más vulnerables, los sectores pobres, los jubilados, los trabajadores que están por las escalas más bajas. ¿Cuánto tiempo hay para que esto se pueda manejar de una manera prudente, tranquila, sin que estos diferencias de matices se conviertan en conflictos difíciles de manejar? Dos cosas. Una, yo creo que hoy la dirigencia política en general no tiene un cheque en blanco de parte de la sociedad. Y creo que tenés un cheque a muy cortito tiempo, ya que hablamos de economía. Por lo tanto, eso va a depender de las medidas que se tomen. Lo segundo que me pareció interesante, que el ministro en esto me pareció otro tema interesante que planteó, el tema de este festival de importaciones y exportaciones con facturación y subfacturación, cuando denuncia, prácticamente denuncia, que hay 722 empresas que hicieron 13.000 operaciones y que tienen de constitución no más de un año. Y que han operado con bancos americanos, por lo cual, por la ley de lavados, Argentina va a ir a Estados Unidos. Es así y es serio y puede llegar a ser grave. Ahora, es muy grave. Eso hay que judicializarlo y lleva tiempo. Eso no se cobra mañana a la mañana. No, pero claramente, ¿qué está planteando? Si vos tomás el último informe de Flaxo, ¿qué dice? Que del 2016 al 2021
la participación de los trabajadores cayó 8 puntos. Pasó de 51 a 43. Esto, según el informe de Flaxo, y sabemos que es serio el informe de Flaxo, son exactamente 70.000 millones de dólares. Eddie, ¿a dónde fueron esos 70.000 millones de dólares? Porque en manos de los trabajadores, del hombre y la mujer de a pie no está. ¿Quién se los llevó? Es esa concentración que forma activos en el exterior, que evade, que tiene una parte de la justicia que operadores. Bueno, por Omar, esas cosas. te doy la derecha, pero Sí. a ver, voy a ser absolutamente brutal. Sí, no, sí. no comemos culpables. No, claro. O sea, eso No, lleva claro. su tiempo, judicialización, que todo sea comprobado y que todo vaya a los Sí. tribunales, que llegue la sanción y después eventualmente habrá algún recupero económico. En el mientras tanto, señalar a los culpables es puramente política y la población lo que tiene son necesidades urgentes y la inflación que te corre de atrás. Pero mal. eso determina una decisión. Y acá es donde yo planteo, si nosotros no vamos a un capitalismo organizado, donde evidentemente el gobierno ha intentado articular con estos factores y sectores de poder que hacen todas estas trampas, está claro que no hemos podido profundizar. Y no profundizar significa lo otro, lo que está pasando con la pobreza, con la indigencia. ¿Qué estoy diciendo? Un capitalismo organizado es un Estado con capacidad regulatoria y hoy no la tiene. Y el ejemplo ha ¿Y sido vos crees Vicentín. que hay capacidad de generar el Vicentín, donde que también hubo posiciones muy fuertes Sí, y una falla del gobierno ahí porque metió el tema de la expropiación y desvirtuó todo, a mi juicio? Pero yo lo que digo es lo siguiente. ¿Vos ves que haya condiciones para llegar al consenso necesario para entablar la conversación sobre ese país? Porque la Argentina lo que parece es más dispuesta a pelearse y a estar dividida y a estar partida en dos, con encima dos pedacitos más que se abrieron a los costados, que a sentarse a conversar, a hacer un plan de consenso, que es lo que nunca se hizo en la Argentina. A ver, yo más que la palabra consenso digo acordar, consenso, acordar. A ver, hay condiciones abajo en la base, hay muchas condiciones. Del pueblo trabajador, de las pymes, del pequeño comerciante, hay muchas condiciones, porque está cansado de ver cómo se concentra en este mundo capitalista tan concentrado, tan financiero y tan especulativo, y que el de abajo vive remando. Y escuchás cuando ustedes ponen algún micrófono, algún jubilado, algún trabajador, lo escuchás esto, la angustia que tiene. Ahí hay condiciones, es una decisión del gobierno, sobre todo de un gobierno de carácter nacional y popular, ¿en qué direccionalidad avanza? Vos recordás cuando en el 2018 la vicepresidenta dijo, tenemos que alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas. Eso no sucedió y a los 6 meses perdimos 4 millones de votos. Y esa es una tarea que cuando vos vas hacia un modelo, porque acá lo que se discute es o el libre albedrío del mercado o un Estado con capacidad regulatoria, yo le llamo capitalismo organizado, lo que nosotros conocemos como Estado de bienestar. O sea que de alguna Y esta es la manera discusión que el está en el mundo. sentido No lo de digo la... yo, lo dice Alicia Bárcena, también del CEPAL, que no Totalmente. es tiempo del mercado, es tiempo del Estado, dice ella. Y lo demostró la pandemia. En la pandemia, lo privado, si no hubiera sido por los Estados, hubiéramos sucumbido totalmente. Entonces digo, me parece que allí es donde el gobierno tiene que profundizar. Ahora, la situación es difícil, claro que es difícil. No solamente con un cambio de nombres y unificar el ministerio vos lo vas a resolver. Son las políticas las que terminan resolviendo esto y va más allá. Por supuesto que el nombre propio siempre le agrega una sustancia. Los hombres son parte de la historia. Exactamente, de esa construcción. Bueno, queda más o menos claro cuál es el sentido de la movilización confirmada, porque esa es la novedad, Totalmente confirmada para el sí, 17 de totalmente agosto de la CGT y sus distintos sectores. Y ahora las novedades son Consejo del Salario y el Consejo Económico y Social, que parece que se va a reunir la semana que viene y veremos cómo viene. Gracias, Plaini, por No, gracias a ustedes haber por la estado invitación. una vez más Para que Sepas. Ya volvemos.